Y estoy con mi tocayo Pedro Alonso para ver cómo viene la semana en algunas de las variables. Incluso vienen por delante algunas reuniones internacionales importantes, ¿no? Que tenemos que ir viendo en el camino. ¿Cómo estás, tocayo? Bien, por fortuna. Buen día a todos. Pues sí, efectivamente hay a principios del próximo mes un par de eventos en los que suelo asistir desde hace mucho tiempo. Uno es el foro anual de la OCDE en París, en el que siempre hay información. Yo no diría información, yo creo que hay ideas muy importantes que uno tiene que ir sumando. La realidad es que el evento es de muy buen nivel, siempre lo ha sido. Entonces, bueno, hay oradores, analistas, políticos de todo tipo, de todas partes del mundo. Es un foro muy plural en el que hoy más que nunca, a través de la mecánica de las redes sociales, es un foro, siempre lo ha sido, pero ahora es tremendamente dinámico e interactivo. Es decir, uno puede estar en una conferencia y hay alguien que nos manda preguntas a las que nosotros respondemos en ese momento, que por supuesto son dirigidas a la mesa que está, o a los oradores que están en turno, y se convierte en una dinámica muy interesante, y además de haber, yo diría, una especie de taller de ideas, ¿no? Que te reúnen por invitación a un tópico, y bueno, uno participa de manera muy interesante, y quizá lo más importante es que esta reunión de la OCDE está relacionada con la reunión anual, pero de ministros, de los representantes directos de los países, que se lleva a cabo de manera paralela al foro. Y las ideas o los planteamientos que surgen del foro, al que asistimos 1.500 personas, se trasladan a la reunión de ministros como, pues no un mandato, pero una sugerencia, y yo he sido testigo de cómo este grupo de ministros sí toma las propuestas del público, de la sociedad finalmente, y las convierte en propuestas formales de la OCDE que se trabajan en el siguiente año, ¿no? Ese es uno. El otro es en Viena, es la reunión, es un seminario al que yo asisto hace ya muchos años, de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ha tenido la buenísima idea de que más o menos cada 3 años lleva a cabo un seminario sobre petróleo, muy interesante. Quizá lo más interesante, pero no sé si lo más interesante, a lo mejor es lo más lamentable, es que, valga que lo diga de esta manera, el único mexicano que asiste a ese foro, por lo menos a los últimos 3, es su servidor. Es increíble, de veras, es increíble. Es increíble. Porque cuando uno ve a los que van, yo voy porque ahí van los que saben de petróleo, y yo necesito saber de petróleo porque para este país es muy importante. Bueno, cuando uno ve que está sentado el ministro del petróleo de Arabia Saudita junto al CEO de la Shell, ¿verdad? Y que pueden mantener un diálogo y que dicen cosas importantes, ¿por qué no está ahí el director de nuestra empresa mexicana de petróleo? Claro. No lo sé. Bueno, me lo puedo imaginar. Porque no está nuestro secretario de Energía, porque por lo que sea, hijo. No puede ser. Pero se les ha ido históricamente, porque sí, yo recuerdo que esto ya me lo has consignado en otras ocasiones. Sí, así es. Ojalá, ahora que el petróleo es tema, siempre lo ha sido, pues, pero ahora es un estandarte del gobierno actual. Bueno, que vayan algo y que digan algo. Van todos los directores, van todos los ministros de energía, en fin, o sea, me parece que sí es un foro al que un país como México no debe faltar. En fin, ojalá y vayan. Bueno, entonces en unas semanas estaré por esos rumbos y con mucho gusto compartiré mis ideas y mis vivencias en esos lugares. Ahí estaremos esperando de esas ideas y de esas vivencias cosas que sean de valor para México. Pues sí, ya tengo credencial y toda la cosa de esta organización. Digo, uno llega y la muestra, dice, yo vengo aquí de parte de Ferris Lake TV, toda la cosa. Así es la onda. Bien, el tema interesante de esta semana, digamos, refiere al viernes pasado y que tiene que ver con la creación de empleo en Estados Unidos. Regresó al nivel superior a 200,000 empleos al mes,
Quizá ustedes recuerden que yo la semana pasada decía, bueno, probablemente va a estar entre 200 y 250 mil, y la reacción que yo suponía del mercado iba a ser, si está más pegada a 200, pues el mercado no se va a creer que la economía norteamericana está todavía en buena forma, y por lo tanto quizás los mercados van a tener una reacción negativa. La realidad es que el dato estuvo justo o prácticamente justo en la mitad de ese rango que establecí aquí. Fueron 223,000 empleos que seguramente serán revisados, como siempre ocurre, pero le bastaron al mercado para pensar de manera optimista. Se movieron alegremente el viernes más de 1% en Estados Unidos, aquí en México casi 1%. Yo diría que pues de alguna manera está reconociendo que las cosas no están como se pudo pensar en un momento dado, cuando se vio crecer al Producto Interno del primer trimestre en ese país 0.2%, ¿no? Que pues realmente es una cifra pequeña, pero me parece que luego uno se va con la finta y no debería, ¿no? Todo el mundo vio el 0.2 del Producto Interno total, pero no vio el 4.4 del consumo, que explica el 60 o más % del crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que esto pues le ha quitado un poco el susto a los mercados y a la gente en general en relación a que a lo mejor la economía de Estados Unidos estaba debilitando. Yo creo que no lo he comentado aquí, al contrario, yo pienso que de alguna suerte va a repetir el patrón del año pasado, que fue muy marcado, con un primer trimestre terrible, derivado básicamente de cuestiones climáticas, cosa que se está repitiendo ahora, y un grupo de trimestres siguientes, los 3 siguientes, en donde hubo crecimientos muy interesantes. Esto no es ninguna novedad, el patrón de crecimiento de Estados Unidos es los primeros trimestres, por lo menos desde el 2010, que fue un cálculo que hice hace unos días, en promedio crecen 0.6, y en promedio los otros 3 trimestres desde el 2010 para acá crecen 2.6. Entonces pues es claro que lo que está pasando es algo que suele ocurrir. Lo que pasa es que luego se nos olvida. Entonces bueno, yo creo que esto ha balanceado un poco las cartas sobre la mesa. Esta semana internacionalmente me parece que hay dos temas que van a llamar y están llamando la atención de los mercados, además del triunfo del gobierno conservador de la Unión del Reino Unido, que digo yo, pone una vez más en claro que tú no te peleas con tu lana, ¿sí? O sea, la economía del Reino Unido junto con la de Estados Unidos son las únicas 2 grandes que crecen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo el mundo dice, yo no soy conservador, pero resulta que sí, porque los votaron y ganaron absolutamente. Un gobierno que ha conducido un país a sacarlos de una recesión importante, a tener un crecimiento pues muy razonable en Europa. Entonces bueno, más allá de este punto, que yo creo que es muy importante, esta semana, mañana regresa Grecia. Yo había dejado el tema de Grecia, porque me parece que no tenemos que estarnos preocupando de los griegos a cada rato. Cada vez están más en la rayita. Mañana tienen que pagar 750 millones de euros al Fondo Monetario Internacional y no tienen cómo. Entonces, bueno, seguramente los mercados se van a inquietar algo por esto. Yo creo que está bastante dimensionado ya lo que puede pasar. Y el otro tema es que China, evidentemente preocupados porque el crecimiento se les está cayendo quiere decir van a crecer menos de 7 probablemente este año. Sí, hace mucho que no se crecía abajo muchísimo. De 7, ¿eh? Entonces, bueno, pues el Banco Central de ese país está bajando la tasa de interés, tratando de estimular la economía. Personalmente creo que es insuficiente. O sea, creo que con una economía de ese tamaño, disminuyendo el crecimiento como se ve, pues bajar la tasa de interés no es suficiente. Hay que hacer algo como lo que hizo Estados Unidos, como lo que está haciendo Japón, como lo que hizo el Reino Unido. No son economías menores, y pues si no adoptan un programa de estímulo monetario serio, no sé si puedan hacerlo, esa es otra cosa, ¿no? No va a ser fácil que levanten a la economía, ¿no? Entonces yo diría que esos son los temas que le van a hacer ruido a los mercados esta semana. En México vamos a tener el dato de producción industrial en un par de días. Yo diría que el mes de marzo debe ser mejor
que febrero y enero, que creció la economía 2.3 en el sector industrial, y la razón de ello pues es la exportación, básicamente la exportación manufacturera a Estados Unidos, muy centrada en el sector automotriz, que no está mal. Ahora, dice el secretario de Hacienda que la tendencia que se ha presentado en el primer trimestre del año muestra un impulso positivo en la que se observa una reactivación del consumo interno como resultado de la combinación de más empleo y baja inflación. Sí, eso es lo que ha pasado. Ha crecido muy poquito, pero está creciendo. Por eso, o sea, yo lo escribía hace como un par de semanas en mi columna. Y bueno, cuando la inflación realmente se mantiene, el ingreso real a la larga crece, ¿no? Claro, sí. Eso y una pequeña recuperación del empleo pues ha generado un incremento del consumo doméstico, aclarando también que partimos de una base muy baja, ¿no? Entonces, bueno, pero diría mi abuela, todo es toro hasta la cola. Claro, todo hasta la cola. Y yo voy de acuerdo contigo, yo creo que el repunte que pudiéramos realmente esperar es para marzo, aunque nos venden todavía la idea de que no han seguido, dice, han bajado las tarifas telefónicas, han bajado las eléctricas, ha habido un mayor nivel de ingreso para las familias que se ha traducido en venta de más vehículos en los primeros 3 meses del año, pero dicen, y ya no ha habido más aumentos en gasolinas y diésel, cuando ahora aparte de todo les tenemos que agradecer que no ha habido más aumentos, cuando tenemos unas gasolinas y un diésel 40% más caro que en los Estados Unidos. Claro, o sea, yo creo que es lamentable que en un escenario petrolero como el que tenemos en el mundo, nosotros no podamos bajar el precio de la gasolina. Eso, pues, evidentemente se explica por las carencias fiscales que tenemos, ¿no? O sea, como ser consumidor de energía implica ser precio aceptante, así se le dice, pues no te queda de otra. Entonces, sabemos nosotros que la energía en México es un monopolio, el monopolio por definición es ineficiente, el de la energía mexicana y cualquier otro monopolio, ¿no? Pero bueno, en este caso pues, fijan un precio de un bien al que no podemos decir no. No. O podemos decir no muy relativamente. Y todo esto, ¿no? Nos saca, digamos, hay un indicador poco observable en México que es la competitividad, y en ella, la competitividad, cuando ponemos nuestro cóctel de elementos para constituir lo que sería un factor de competitividad, vemos una energía cara, inseguridad, corrupción y no el mejor ambiente para hacer negocios. Nos salimos de un esquema global internacional y entramos en un patrón en donde competir se vuelve un asunto muy complicado. Tocayito, como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo y esperamos en esta semana a ver cómo viene el indicador de la producción industrial. Yo creo que este es un factor sí importantísimo, ¿cómo no? Fundamental para ver cómo es que andamos en este momento creciendo. Vamos a hacer un corte, amigos, en la República Mexicana, en todo el mundo, donde quiera que se encuentren ustedes, mexicanos en todas partes del planeta. Estamos aquí llegando por la vía digital hasta ustedes. Regresamos.